Hola a todos, soy Rubén, graduado en Historia y Patrimonio por la Universidad de Burgos y con un máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Hola, yo soy Bea, soy graduada en Historia y Periodismo y actualmente me encuentro haciendo un máster de Estudios Medievales en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy en Rincones Medievales vamos a recorrer Aranda de Duero, vamos a ver cómo era la villa en la Edad Media. Vamos a hablar de su río, de sus iglesias, de sus bodegas y alguna que otra historia que quizás no conocíais. Porque Aranda de Duero no era solo un sitio de paso. Aranda fue una villa muy importante y nos podemos trasladar a ese pasado medieval a través de una fuente primaria, el plano de 1503, que se originó por un pleito. Este plano nos permite reconstruir la villa de Aranda hace más de 500 años. Vamos a ello. Aranda de Duero es una localidad situada al sur de la provincia de Burgos y es considerada la capital de la tradicional comarca Ribera del Duero. Aranda es una ciudad limitada por el cauce de 3 ríos, el río Duero, el río Arandilla y el arroyo Bañuelos. En la Edad Media esto le convirtió en un punto estratégico de comunicaciones, donde se conectaban todas las zonas de la meseta norte con puertos del mar Cantábrico. Además, un punto clave para el paso de ganados. Y si queremos entender por qué Aranda creció, hay que mirar al Duero. En la Edad Media quien controlaba el río tenía el poder. No solo para mover cargamentos, sino también de sentido literal, porque se controlaba quién podía entrar, quién podía salir, incluso qué podía entrar y qué podía salir. La villa no creció aquí por casualidad, creció porque este cruce era demasiado importante como para ignorarlo. Y esa importancia se nota incluso en cómo se organizó la propia villa. La puerta más importante de toda la muralla de Aranda era la que estaba orientada precisamente hacia el Duero. Era el acceso principal, el más transitado. El río estaba fuera de las murallas, pero era la base de todo. La Aranda medieval era una villa amurallada. Tenía una cerca que rodeaba todo el núcleo urbano que poco a poco fue creciendo por la unión de 3 núcleos primitivos. Hoy casi no quedan restos visibles de esta muralla, pero gracias al plano de 1503 podemos ver que la villa tenía una forma casi circular. A comienzos del siglo XVI, Aranda tenía 5 puertas principales. La más importante era la Puerta de Duero, junto al actual ayuntamiento. Era el acceso al puente, así que también era el punto más estratégico de toda la villa. Tan importante que en la sala de encima se reunían a veces el concejo, el gobierno local, igual que actualmente. Luego estaba la Puerta de Silla, al final de la calle Isilla, la Puerta de San Juan, principal acceso por el oeste, la de Cascajar, conocida popularmente como el Arco Pajarito, y la Puerta de Santa Cruz. A finales del siglo XV se abrió el postigo de Santa Ana, para facilitar el paso de personas, animales y mercancías, sin tener que cruzar las puertas principales. Las puertas servían para defender la villa, sí, pero también funcionaban como aduanas, para controlar quién entraba y quién salía. Por la noche todas las puertas se cerraban. Castilla en el siglo XIV era un reino con mucha tensión interna. Los grandes nobles y la corona no siempre se llevaban bien. Y Aranda fue el escenario de uno de esos grandes conflictos. En mayo de 1306, las tropas del rey Fernando IV pusieron cerco a la villa. El motivo: en su interior se había refugiado Juan Núñez de Lara, un noble que se había rebelado contra el monarca. El momento más crítico ocurrió aquí, en este puente. Las tropas reales intentaron controlarlo, incluso trataron de derribar uno de sus pilares para cortar la retirada. Las crónicas de la época describen un combate muy intenso sobre el propio puente, pero al final, aprovechando la oscuridad de la noche, Juan Núñez de Lara consiguió escapar con parte de sus hombres. Pero si hay un edificio que demuestra lo que fue Aranda en la Edad Media, es este. Exacto, hablamos de la iglesia de Santa María la Real, y fijaos bien en la fachada, porque no es solo una obra de arte, es un mensaje visual. Esta fachada gótica flamígera se construyó principalmente durante el reinado de los reyes católicos a finales del siglo XV, y fue costeada a medias entre el pueblo de Aranda, el obispado de Osma y la propia monarquía. ¿Por qué los reyes ponían dinero para construir una iglesia en Aranda? Porque Aranda era una villa de realengo, es decir, estaba bajo la protección directa de la corona, y financiar esta obra era una forma de ejercer su mecenazgo. Pero otro motivo fue que los arandinos habían apoyado a Isabel en la guerra de sucesión castellana, que la llevó al trono, y eso se agradece. Por eso en la fachada aparecen representados los reyes católicos, Juana I y Felipe el Hermoso, el obispo de Osma y también el escudo del propio concejo de Aranda. Cada escudo cuenta quién pagó y a quién se le debe el mérito. Por eso la iglesia se llama Santa María la Real. El real no es un adorno, es reconocimiento. Durante siglos las campanas de esta iglesia marcaron el ritmo de vida en Aranda, cuándo trabajar, cuándo levantarse. Era como el reloj de todo el mundo, las campanas lo anunciaban todo, no había acontecimiento importante en la villa que no llegara primero por el sonido. Aranda también fue un lugar importante políticamente. Fijaos en este edificio de aquí, es la Casa de las Bolas, y en su lugar estuvo la residencia en la que la monarquía se alojaba cuando venía a la villa. Y venían bastante. Por ejemplo, entre 1462 y 1467, Juana de Avís, esposa de Enrique IV y señora de Aranda, se hospedó aquí en varias ocasiones. Lo mismo ocurrió con la princesa Isabel, que se alojaba en la villa temporalmente.
En 1473, en esta iglesia de San Juan Bautista, se convocó el Concilio de Aranda, convocado por Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, en el cual se debatieron cuestiones fundamentales, la formación del clero, la disciplina en las iglesias o la reforma de las costumbres eclesiásticas. Las decisiones que se tomaron aquí se aplicaron después en la diócesis de toda Castilla. Pero no todo era política y guerras, la mayoría de la gente hacía su vida aquí, en estas calles. Artesanos, comerciantes, mesoneros, campesinos, todos ellos venían aquí a vender al mercado. El plano de 1503 no solo nos muestra edificios, nos deja imaginar la vida que había dentro. Aranda era el gran motor comercial de la comarca, los mercados y ferias semanales atraían productos de toda la ribera del Duero. Junto a la mayoría cristiana, habitaba en Aranda una activa comunidad mudéjar de herreros, carpinteros y alarifes, que terminaron apartados fuera de las murallas, en el arrabal del Duero. Hubo también una comunidad judía relevante que participó activamente en la vida económica de la villa durante siglos, hasta su expulsión a finales del siglo XV. Pero está todo ahí, bajo el asfalto, detrás de las fachadas renovadas. La ciudad medieval no ha desaparecido, solo se ha escondido un poco. Y hablando de esconderse, esto es lo más literal que hay. Bajo las calles de Aranda hay un mundo entero. Actualmente, Aranda de Duero conserva casi 7 kilómetros de galerías subterráneas en el subsuelo del casco histórico. A mediados del siglo XV, el vino arandino dejó de ser una bebida para el consumo familiar y se convirtió en una industria de exportación, a ciudades como Soria y Burgos. El primer documento que habla de la producción del vino en Aranda es un escrito de Juan I de Navarra, hacia 1440. Se reconoce el cultivo de la vid como motor principal de la economía local. Y para ello había que conservarlo bien. A finales del siglo XV, numerosas viviendas de las calles de Barrio Nuevo y del Pozo ya tenían bodegas subterráneas excavadas. Solo en la calle del Pozo llegaron a contabilizar 43 casas con bodega. Pasaron los siglos y poco a poco Aranda se fue convirtiendo en la ciudad que es hoy en día, pero la villa medieval no ha desaparecido. Sigue aquí, en el trazado de sus calles, en las piedras del puente, en las bodegas que tenemos bajo nuestros pies. Te invitamos a que vengas a conocer Aranda y que prestes atención. Igual ves algo que antes no habías visto. La villa medieval está ahí, solo tienes que saber dónde mirar.